y podamos entender cuál es el concepto de reino. Miren qué hermoso el afiche que hizo nuestra hermana Mónica. Ella lo hizo, ¡oh, espectacular! Súper bueno. Y tiene mucho que ver con el contexto ahí de algunos personajes de la época. Y es todo un tema. Yo cuando venía manejando para acá, entre medio de muchas cosas, o sea, si yo les pudiera contar todas las cosas que han pasado para que yo esté aquí, ustedes se desmayarían. Me acordaba cuando decía que cuando uno se zambulle en el río de Dios, la hermana Cecilia, uno se mete en la pata de los caballos. Y ha sido así. Últimamente ha sido un tema súper complejo, pero es parte de, obviamente, de lo que ocurre. En realidad la pasividad nuestra en las cosas de Dios no presenta ninguna amenaza para el diablo. Cuando uno no presenta ninguna amenaza para el diablo, en realidad la cosa se mantiene parejita y no pasan muchas cosas. Pero cuando uno se empieza a mover un poco, todo se empieza a mover y han pasado muchas cosas. Y yo creo que también eso, yo lo miro desde el lado del vaso medio lleno y creo que también van a pasar cosas tremendas con este curso y con lo que va a ocurrir. Un pequeño resumen es que este curso da una introducción de la situación política y geográfica en la Palestina del primer siglo. Vamos a ocupar aquí la palabra Palestina porque Israel para los romanos se llamaba Palestina. Para los judíos se llama Israel, pero el libro, por alguna razón, en los manuales y en todo ellos se refieren a Israel como Palestina, para que no se asusten, y Palestina es lo mismo que Israel, pero desde el punto de vista romano. Después vamos a entender por qué es importante entenderlo desde el punto de vista romano. La Palestina del primer siglo, referente al Imperio Romano, los Herodes y las provincias bajo su jurisdicción, presenta la vida de Jesús en 5 pasos: la infancia, el año de preparación, el año de popularidad, el año de pasión, la vida resucitada, y enseña a encontrar estos pasos en Mateo. Mateo lo toman como un libro referencial, pero se van a dar cuenta que vamos a pasar por todos los evangelios. Mateo es un testigo ocular directo de Jesucristo, igual que Lucas. Marcos no. Marcos escribe lo que Pedro le contó. Marcos no escribe directamente, no fue un testigo ocular directo. Marcos, lo que dicen los libros, si uno se va a mirar la literatura y busca bien las opiniones teológicas, generalmente se cree que Marcos se debería llamar el Evangelio de Pedro, porque lo que escribe Marcos es lo que Pedro vio como testigo ocular. Enseña en detalle la infancia de Jesús en Mateo y Lucas, introduce el concepto de reino de Dios, la doctrina de Cristo como Dios y como hombre. Y una comparación con las doctrinas falsas de los testigos de Jehová y de los mormones, también vamos a ver las diferencias para que las tengamos súper claras. Y aprender a utilizar las 3 técnicas de estudio, ¿cierto? Bíblico, la observación, la interpretación y la aplicación. Introduce personajes principales del Antiguo Testamento con sus fechas, dando así un bosquejo introductorio a su historia. Inicia el estudio de las profecías mesiánicas del Antiguo Testamento. Así que partimos con la introducción y la infancia. Jesús en el Imperio Romano. Sí, aparece yo, claro, en realidad hay que están acá, que después ese mapa está ahí, claro, y lo que ocurre es que en realidad esto es después para que uno lo vaya llenando, ¿cierto? Y lo interesante es que vayamos interactuando y vayamos viendo algunos temas y discutiendo algunos temas también de lo que vamos a ir viendo. Para entender la vida de Jesús y lo que ocurre con Israel,
en el Imperio Romano, hay que entender cuánto abarcó el Imperio Romano. Ustedes han estudiado historia en el colegio, ¿cierto? Y todo lo que está envuelto ahí en la línea punteada roja es el Imperio Romano. El Imperio Romano abarcó Europa, abarcó África y abarcó Asia, ¿ya? En el fondo gobernaban los romanos como potencia en tres continentes, y estaban sometiendo por la fuerza a toda esa zona. Ese cuadrito que se ve chiquitito ahí donde dice Palestina en el Imperio Romano corresponde a Israel, que es un cuadrito chiquitito, y obviamente el Imperio Romano sometía a través de la fuerza a todos estos pueblos que tenían tributándoles, ¿cierto? Le estaban pidiendo tributo, ¿cierto? Los dejaban vivir su cultura, no los torturaban ni los decapitaban, así como dice, sino que los hacían tributar y los dejaban vivir en su cultura, pero les iban quitando, ¿cierto?, impuestos, aplicando impuestos y haciendo que no prosperaran, sino que siempre manteniéndolos sobre el yugo romano. Así que había una fuerza militar tremenda en el tiempo del imperio romano. Esto se puede llamar como el imperialismo, ¿cierto? Había un imperialismo vigente. Es como de repente se le llama a Estados Unidos el imperialismo, ¿cierto? Cuando uno ve el caso de obviamente de los embajadores, Michael Town y todo el intervencionismo que tuvo Estados Unidos sobre Chile, tiene que ver, o lo que hace España con Chile, de repente que en el fondo lo deja vivir, pero en el fondo es dueño de todo las empresas, incluso de energía chilenas son españolas, las empresas de telecomunicaciones, Movistar son españolas. Y en el fondo no es tan distinto el contexto de lo que estaba ocurriendo ahí, para que se vayan dando cuenta de lo que estaba pasando. Si bien es cierto, nosotros nos creemos los jaguares y que somos un país desarrollado, créanse que los grandes imperios igual nos tienen puesto el pie encima, porque nosotros dependemos mucho de ellos. Me tocó hace poco viajar a Estados Unidos, a Canadá, y yo miraba y quedaba deslumbrado, y yo decía, en 1969 mandaron los gringos a un hombre a la luna. Yo creo que dándonos 40 años de ventaja, 50 años de ventaja a los chilenos, yo creo que hoy día todavía no podríamos poner nosotros un hombre en la luna, ¿cierto? Dándonos todos esos años de ventaja. Entonces es abismante la diferencia de progreso y de recursos que ellos tienen. Por lo tanto, el contexto de lo que estaba ocurriendo ahí no se aleja tanto a lo que hay hoy día. Bueno, y el nombre por los romanos usado para referirse a Israel viene del nombre Filistea, que Filistea es obviamente Palestina. Y bueno, en Palestina, en la zona de Israel, ¿los romanos eran nativos o eran extranjeros? Eran extranjeros, ¿cierto? Los romanos eran extranjeros. Y los judíos, los hebreos, estaban sometidos constantemente a esa fuerza militar que los ocupaba. Jesús nace, ¿cierto?, como en una familia nativa judía, bajo el yugo, ¿cierto?, de Roma. ¿Qué más podemos decir de esto?
habían dos grupos de personas viviendo en Israel en ese tiempo, que eran romanos y eran los judíos. En el tiempo de Jesús habían dos etnias, dos nacionalidades viviendo en ese país. En el respaldo número 1, que lo tenemos ahí, podemos darnos cuenta que en el fondo el Imperio Romano, comparado con todo el mundo y toda la civilización que había en ese tiempo, ¿cierto? Piensen que todavía en América del Norte y en las otras potencias, que son países mucho más nuevos, no pasaba nada, habían puros indígenas. O sea, toda la potencia y todo la meca de la civilización y la cultura estaba ahí en Roma. Por lo tanto, el mundo y la sociedad pensante estaba toda en esa zona, alrededor del mar Mediterráneo, ¿ya? En el número 4 podemos ver que está Roma, y en el número 6 podemos que está Israel, ¿cierto? Y entre el punto 4 y el punto 6 hay más o menos 2.500 kilómetros. 2.500 kilómetros. Hay 1.000 kilómetros de aquí a Puerto Montt, más o menos. Entonces, ustedes se podrán imaginar cómo se movilizaban los romanos para llegar desde ahí, desde el punto 4 al punto 6. ¿Cómo lo hacían? Lo podían hacer en línea recta a través del mar, pero también podían rodear por Asia, ¿cierto?, a través de carreteras pavimentadas que ellos construían, con adoquines. Ellos construían carreteras que duraron por muchos años. Eran unos grandes constructores los romanos. Los romanos eran obviamente los inventores de todo el tema de la arquitectura, la conformación de las ciudades, las manzanas, el ordenamiento de las calles, ¿cierto? Si hacemos una vista aérea de la ciudad de Italia, de Roma, podemos ver cómo están construidas las calles, cómo están construidos los alcantarillados, los desagües, cómo ellos hicieron toda una urbanización muy potente. Son unos grandes urbanistas, unos grandes constructores los romanos, y en el fondo, en el medio del imperio estaba el mar Mediterráneo. Mar Mediterráneo, que en el fondo era el lugar a través del cual ellos también se desplazaban, igual que como los caminos que estaban hechos de adoquines, ellos también ocupaban embarcaciones. A través de embarcaciones ellos también podían cruzar y llegar y recorrerse estos 2.500 kilómetros, que era una distancia bastante considerable. Piensen que esto era 1492 años antes de Cristo. El descubrimiento de América fue en 1492. Estamos hablando 1492 años antes, para que se fijen más o menos en el contexto. Los romanos no conocían América, los judíos tampoco conocían América, y obviamente lo único que ellos conocían por esos tiempos era el mar Mediterráneo, que era su gran océano. Se llama Mediterráneo porque está en medio de la tierra, ¿cierto? Se ve que están en medio de todo eso. Por lo tanto, estamos frente a una potencia súper suculenta, así, súper grande, un hiperimperio, el Imperio Romano. Yo creo que un imperio más grande que el Imperio Persa, más grande que lo que alcanzaron a cubrir tal vez los nazis en algún momento, un imperio que el Imperio Turco Otomano, un imperio potente, con mucha tecnología para la época. Fíjense que para la época esto era tecnología. Las espadas, las vestimentas, ellos ya tenían tecnología, construían, ocupaban herramientas, era un pueblo muy tecnológico para la época. Imagínense toda la tecnología de impulso, ¿cierto? Con remo y también con vela, ¿cierto? Los barcos tenían
tenían duplicidad de... Uno siempre se acuerda de la película esa Ben-Hur y todo eso tipo que cuando el tipo va remando, ¿cierto? Y que iban en un barco romano. En ese tiempo no había metro, no habían aviones, no estaba el Concorde tampoco, omnibuses ni ferrocarriles, solo habían vías pavimentadas y habían barcos. Y saben que las vías pavimentadas que construyeron los romanos en ese tiempo, algunas están vigentes hasta hoy día. Imagínense la calidad de la construcción de los romanos. Eran muy inteligentes, una cuna de la civilización tecnológica. Piensen en Leonardo da Vinci, piensen en los grandes inventores también. Era una gran civilización. Entonces, en resumen, podemos mirar en esta primera parte introductoria que ¿cómo se llama el nombre que los romanos daban al país donde vivía Jesús? ¿Cómo se llamaba? Palestina, ¿cierto? ¿Y de qué nacionalidad eran los nativos de ese lugar? ¿Cómo se llamaban los nativos de ese lugar, de Palestina? Judíos. ¿Cuál era el imperio, el nombre del imperio que dominaba en Palestina en tiempos de Jesús? ¿Cierto? ¿Y el nombre del gran mar que estaba en el centro del imperio? ¿El nombre de la ciudad en donde vivía el emperador de los romanos? ¿Ya? Y obviamente, ¿cuál era la distancia que había entre Roma y Palestina? Ya. Y las dos cosas que construyeron los romanos para viajar distancias largas a los países que habían conquistado eran y caminos pavimentados. Excelente, excelente. Entonces, estamos en ese contexto. Ahora vamos a hablar de la situación política que estaba en Israel o en Palestina. Miren este dibujo. ¿Se pueden imaginar? Estaban felices los judíos, ¿no? ¿Cómo estaban? Estaban chatos, estaban súper complicados. En el fondo había una odiosidad tremenda. Los romanos no eran populares y lo que ocurría era que estaban ocurriendo rivalidades. Ya. ¿De quién es esta billetera? Un paréntesis musical que estaba allá. Déjela allá atrás mejor. Ya. Entonces, el emperador que había en Roma en ese tiempo se llamaba César. Podemos buscar ahí en Lucas 2:1. Si quieren lo buscan, si quieren lo leen. Yo pegué el versículo en honor al tiempo. Y dice que aconteció en aquellos días, en Lucas 2:1 o en Mateo 1 del 18 al 25, aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César que todo el mundo fuera empadronado. Augusto era el nombre y César no era el nombre, no se llamaba César. César era el título. El título del emperador era un César. Y este emperador que estaba en ese tiempo se llamaba César Augusto, que vivía en Roma. Y este era el emperador que existía cuando nació Jesús. Cuando nació Jesús, este era el emperador que existía en ese tiempo. Y obviamente en la moneda, en los denarios, ¿cierto? En las monedas que se acuñaban para pagar,
piensen que ya había, imagínense, la tecnología y la organización de los romanos ya tenían un sistema monetario. No tenían bolsa, pero sí tenían un banco central. Tenían una organización tributaria, ellos. Ya habían, obviamente, sí era un estado monárquico, no había parlamento, no era una democracia, pero sí tenían una organización monetaria. Y los cuarteles romanos abundaban por todas las zonas del país, y esto ponía muy nervioso y muy complicado a todos los judíos. ¿Ya? Y si usted toma una moneda que anda trayendo en sus bolsillos, usted ve las inscripciones que hay en las monedas, tienen que ver más que nada con personajes o con héroes, ¿cierto? Con héroes nacionales. Sale Arturo Prat, sale Bernardo Higgins, sale una mapuche en algunas monedas, pero en ese tiempo lo que ocurría era que, como un símbolo de poder y de autoridad, el super César Trump, ¿cierto? Estaba ahí en Roma, y ese compadre la llevaba. O sea, el viejo mandaba y era verdaderamente un dios, era totalmente irresistible, y no podía nadie contradecir sus ordenanzas. Y en ese contexto aparece Jesús. En Mateo 22, 21, bueno, esto es súper conocido. Jesús entonces les dijo de quién esta imagen y la inscripción. Le dijeron, porque ustedes saben que no solo los chilenos son capciosos, y no solo en la sociedad chilena existen síntomas de una avidez así desmesurada, sino que en ese tiempo también eran tramposos. Entonces le hacían preguntas capciosas y se acercan a Jesús y le dicen: oye, ¿es lícito que nosotros le demos la plata al César? Es como que viniera alguien y viniera la Camila Vallejo y se acercara al mate y le dijera: oye, ¿y es lícito que le di tu plata al Piñera? ¿Sí? Si el Piñera fuera presidente, no sé. Y Jesús le contesta sabiamente, y aquí se muestra la omnipotencia y la sabiduría y la sapiencia que tenía Jesucristo, y les contesta: bueno, les dijo, ¿de quién es esta imagen y la inscripción? ¿Cierto? Y les muestra esta moneda. Y ellos contestan: de César. Y él les dijo: dad pues a César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios. Entonces, en este sentido, fíjense que había una sociedad imperialista súper dominadora de un pueblo judío, y había una porción del pueblo judío que estaba más resentida que Jorge González de Los Prisioneros, así, cuando escribió La Voz de los 80, o no sé, ¿por qué no se van del país? ¿Cierto? O nunca quedan mal con nadie, así, pero resentido así, pero total. Y había otra porción del pueblo que se van a fijar más adelante, que atornillaba para el otro lado, atornillaba para el lado de los romanos. El pueblo estaba dividido. Ahí se van a dar cuenta de lo que ocurría. O sea, en el fondo había una parte del pueblo que eran los celotes, que eran los cananistas, que los locos esperaban que viniera un frentista así del Frente Patriótico, Manuel Rodríguez, y que con espada y con motines los liberara del yugo romano, así, pero con cuática, con bazooka, así como con el MIR. ¿Cachai? Que viniera y los liberara así como un comando SWAT, así como una guerrilla nicaragüense, que los salvara así con un Barrabás y todos los locos así, amotinaran y se pitearan a todos los romanos, y con eso los liberaran. Y ellos esperaban una revolución así por la fuerza, violenta. Los imperialistas sometían a los judíos por la fuerza, con la espada. Y habían unos judíos que también esperaban
que viniera una liberación, pero por la espada. Pero no sé si empiezan a ver que a Jesús lo trataban de hacer pisar el palito, de pagar ojo por ojo, diente por diente. Oye, ¿por qué le estamos dando las lucas al César? No deberíamos, ¿cierto? No lo hacen tratar de pisar el palito para ver si... No, hay que echarse al César, ¿cierto? Uno esperaría una respuesta así. Jesús le dijera, no hay que darle la plata al César. ¿Sí o no? Pero Jesús no responde eso. Y entonces ahí uno empieza a ver los atisbos del reino. Cómo empieza a aparecer el reino, de a poco, de a poco. De a poco vamos a ir divisando y viendo qué es lo que significa el reino, qué es lo que ocurre. Fíjense que estos cananistas, que no se llamaban cananistas por Canaán, sino que se llamaban cananistas porque eran celotes, que eran nativos israelíes, hebreos, que querían liberarse por la fuerza del yugo romano. Esos eran los celotes y esos eran los cananistas. Y los compadres se pegaron una amotinada así, grosa, se amotinaron. Y los judíos y los romanos, mucho antes de Jesús, mataron a cientos, y no sé si diría a lo mejor a miles de cananistas, y los crucificaron. Hubieron muchas crucifixiones antes de Jesús. Pueden leer el historiador Josefo y otros historiadores que no son bíblicos, que son historiadores de historia de lo que ocurrió, testigos oculares de lo que pasó, sin ponerle el proselitismo religioso a los comentarios de los testigos oculares, y se pueden dar cuenta que hubieron muchas crucifixiones. Y eran súper sangrientos los romanos, porque la crucifixión era un tipo de tortura súper macabro, súper malo, ¿cierto? Y estos judíos revolucionarios trataron de hacer un amotinamiento, rebelarse, y los romanos los crucificaron. Ejecutó a miles de patriotas judíos capturados delante de todo el pueblo, delante de sus familias, mostrando y aplicando el reino terrenal por la fuerza imperialista sobre los judíos. Y más quemados quedaron los celotes y los cananistas. O sea, ellos, en vez de apaciguarse y calmarse, ¿se acuerdan después lo que pasa con Barrabás y todo el tema, cierto? Ellos siguen, pero trabajando así como en secreto, por debajo, underground, subterráneamente, tratando de... No sé, me imagino así cuando pusieron una bomba ahí en el metro escuela militar, o trabajando de ese estilo, así como en las casas ocupa. Me imagino que en esa perspectiva estaban los cananistas trabajando en ese tiempo, pero tratando de ver la hora en la cual los pudieran ser liberados. 400 años pasaron entre que el último profeta, que el pastor escribió una canción, ¿o no? No, esa fue de Miqueas, perdón. El Malaquías, perdón. Malaquías, 400 años pasaron entre Malaquías y Juan el Bautista. Hubo un vacío así, pero tremendo, de palabra de Dios, de mensaje de hombre enviado con palabra de Dios para el pueblo de Israel. Por lo tanto, pueden darse cuenta que se sentían tremendamente abandonados los judíos en esta tierra, y con un odio intenso. Sin embargo, también había otro tipo de judíos, que eran los judíos que eran los publicanos, que ellos ayudaban a cobrar impuestos a los romanos, y que se quedaban y le cortaban la cola a esos impuestos y vivían súper bien, que esos eran los otros tipos de judíos, dentro de los cuales estaba Mateo. Y esos
no odiaban a los romanos, sino que colaboraban con ellos. Y le cobraban impuestos a sus compatriotas. Por lo tanto, los judíos celotes cananistas también odiaban a estos compatriotas, aparte de odiar a los romanos, los consideraban traidores de la patria. Se hicieron ricos a costa de sus propios compatriotas y se convirtieron en traidores a la patria. Por lo tanto, cananistas y publicanos eran enemigos totales. Y solo un hecho para que ustedes entiendan lo que significa reino. Dentro de los 12 apóstoles hay un cananista, un celote, y hay un publicano. Dentro de los 12 está la Gladys Marín y está Jaime Guzmán. Y están en el mismo equipo, jugando. Y eso son los efectos también de lo que vamos a ver, de lo que ocurre con el concepto de reino. ¿Por qué? ¿Por qué ocurre eso? Mateo, el autor. Y aquí están, pues, los nombres de los 12 apóstoles. Mateo 10:2. Simón, llamado Pedro, 1. Andrés, su hermano, 2. Jacobo, hijo de Zebedeo, 3. Y Juan, su hermano. Felipe, 5. Bartolomé, 6. Tomás, 7. Mateo el publicano, 8. Jacobo, hijo de Alfeo, 9. Leveo, 10. Que tenía por sobrenombre Tadeo. Simón el cananista, el 11. Y Judas Iscariote, el 12º. Sí. Jacobo, hijo de Zebedeo, en el fondo es Santiago. Es Santiago. Jacobo. No. Entonces, Simón el cananista, fíjense que está ahí, y está Mateo el publicano, entre medio. Y están los dos, y ¿cómo lo hizo Jesús para juntarlos a los dos? Porque era una cosa tremenda. Justamente. Ahí está Mateo cobrando los impuestos de sus compatriotas, y el celote, ¿cierto? Cananita, ¿cierto? Un celoso, un fanático, un grupo judío nacionalista que se quería liberar contra Roma. Y era una lucha de imperios, de fuerza. Imperaba la violencia, un reino imperialista aplicando la violencia, un reino subterráneo súper resentido, que era el reino de los judíos traicionados por sus compatriotas y por los romanos, y un reino que empieza a aparecer otro tipo de reino, un reino distinto, un reino que pareciese que no está preocupado de tanto de las cosas interiores, un reino que a lo mejor no quiere hacer una transformación exterior de las personas, sino que un reino que quiere empezar a hacer una transformación, pero de adentro hacia afuera. Mi reino no es de este mundo. Ese era el mensaje de Jesús. Arrepentido porque el reino de los cielos se ha acercado. Hay muchos ejercicios ahí en los cuales uno puede quedar súper claro de lo que es Mateo y Simón, de ahí lo pueden hacer, pero sí podemos entender que en el reino de los cielos, que sale en Mateo 10, ¿cierto? Si buscamos Mateo 10, el mismo mensaje que predicaba el último de los profetas, que había estado 400 años después, ¿cierto?, de Malaquías, en la época de silencio entre Malaquías y Juan el Bautista hubieron 400 años, y cuando aparece el primo de Jesús, Juan el Bautista, ¿cierto?, su mensaje era
arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado, y Jesús empezó a predicar: el reino de los cielos se ha acercado. El reino, la basilea, la soberanía de Dios. La palabra reino aparece más de 50 veces en Mateo, y es la clave del Evangelio de Mateo. Obviamente, este reino era un reino de amor. Fíjense en Mateo 4:17. Desde entonces Jesús comenzó a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Mateo 4:23. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos, de los judíos, ¿cierto?, y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. En Mateo 10:7, yendo, predicar, diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. No era el reino imperialista de los romanos, no era el reino resentido de los judíos sometidos, no era el reino revolucionario que los iba a liberar por la fuerza cual Frente Patriótico Manuel Rodríguez. No era ese reino. Él se estaba refiriendo a otro reino. ¿Y cuál reino era ese? ¿A qué reino se estaba refiriendo Jesús? El reino de los cielos se ha acercado. El reino que predicó Cristo es un reino de amor. Estaba lejos de las políticas, lejos de los motines, lejos de los revolucionarios, lejos de los imperialistas. El reino romano se mantuvo en el poder por la fuerza militar, no por amor. Los cananistas tenían grandes ideales nacionalistas y querían liberar a su país de la opresión pagana romana, ¿cierto? Pero querían hacerlo por amor o por una revolución violenta. ¿Cómo lo querían hacer? Por una revolución violenta, exacto. ¿Y cuáles de los siguientes? Bueno, el imperialista y el movimiento revolucionario intentó lograr su objetivo por la violencia en vez de por el amor. Y los dos eran por la violencia. Imagínate, todos esos cananistas muertos, y aparece Mateo abrazado con Simón. Hillary Clinton abrazado con Donald Trump. ¿O no? Sí, po. Sí, yo siempre digo Gladys Marín con Jaime Guzmán. Pero aparece Mateo el publicano. Y eso es lo que hace el reino. Pero fíjate qué es lo que le estaba pasando a Jesús. Vamos entendiendo el contexto de lo que estaba ocurriendo. En Juan 6:15. Pero entendiendo Jesús que iban a venir a apoderarse de él y a hacerle rey, volvió a retirarse al monte del solo. Recién había hecho un milagro Jesús. Y se echaba el pollo y se iba al monte porque ellos lo querían coronar como rey, po. Y él decía: mi reino no es de este mundo. Mi liberación no es exterior. No es con arma, no es con espada, no es con ejército. Es con mi Espíritu Santo, él decía. Mi reino no es de este mundo. Ellos no podían entender el mensaje. Me van siguiendo, van entendiendo el contexto de lo que estaba ocurriendo. Es súper importante. A veces no se entiende por qué el mapa, por qué hablamos de un poco del contexto, de los adoquines que construyeron los romanos, de la capacidad tecnológica que ellos tenían. Pero en el fondo hay que entender bien cuál era el contexto que ocurría, y no es muy diferente al contexto de lo que estaba ocurriendo hoy día con nosotros. Entre nuestras lealtades, una que debe predominar siempre será el partido político, el amor a la patria, la familia, esta denominación o el reino de los cielos.
¿Cuál es nuestra lealtad mayor? ¿A qué le debemos nuestra mayor lealtad? Al reino de los cielos. Muchas gracias. Podemos discutir. Vamos en la mitad, en la diapositiva 26 de las 52, y vamos a hacer un break, pero antes de hacer el break, vamos a hacer un pequeño repaso de esta lección. Entonces, ¿cuál de los dos grupos judíos que hemos estudiado odiaba a los romanos? Exacto, o los celotes. ¿Y cuál grupo de los judíos trabajaba para y con los romanos? Exacto. ¿Cuál era la nacionalidad de la mayoría de los recaudadores de impuestos en Palestina? Sí. ¿De quiénes recolectaban los impuestos? Exacto. ¿Y para quiénes los recaudaban? Para los... ¿Qué eran los cananistas? Revolucionarios violentos, porque podría haber un revolucionario del espíritu, pero estos eran revolucionarios violentos. ¿Eran enemigos o amigos de los recaudadores de impuestos? Enemigos. Excelente. Así que vamos a hacer un alto, siendo las 21:34, y después seguimos con la otra mitad.